Hola amigos, bienvenidos a su canal Inversionista Bursátil. Hoy les presento la respuesta a la pregunta si el Nasdaq cae 50%, el TQQQ cae 150%, y la respuesta es sí. Por favor, quédate para que en el video te enteres, porque en la práctica esto simplemente no va a suceder. El contexto que tenemos para esta pregunta es que el ETF, el TQQQ, es un ETF apalancado 3 veces que replica el comportamiento del Nasdaq en un día. Entonces, de ahí viene la pregunta. Si el Nasdaq cae un 50%, el TQQQ cae 150%, y la respuesta es simple y sencillamente sí, porque está hecho para eso, para replicar en una proporción de 3 veces lo que suceda con el Nasdaq. Sin embargo, hay que recordar y aclarar que ese diseño es para que funcione dentro de un día. Cuando van pasando los días, el Nasdaq puede ir subiendo y puede ir cayendo. Entonces, la combinación de todos esos días es lo que en la práctica nos va a impedir que el TQQQ caiga un 150%. Aquí en la gráfica podemos ver desde el máximo alcanzado el día 22 de noviembre del 2021 por el índice Nasdaq en 16.764 puntos, y el mínimo que hemos visto hasta ahora, el 20 de mayo del 2022, en 11.492 puntos. Tenemos una baja de 31.45% que se ha dado a lo largo de estos meses. Entonces, podemos suponer que el TQQQ ha bajado 3 veces esta cantidad. Sin embargo, en la práctica vemos que no es así. Lo que ha bajado es el 66.75%. 3 veces el 31.45% son un poco más de 93%. Y en la práctica el TQQQ no bajó un 93%, bajó solamente 66.75%. Entonces, si el Nasdaq cayera en un solo día 50%, el TQQQ por supuesto que debería caer 150%. No lo hace en un día, no sucede en la práctica. Las bolsas de valores, y si hablamos del índice Nasdaq o el Standard & Poor's o el Dow Jones o el índice que tú quieras, de la parte del mundo que tú quieras, tienen mecanismos precisamente para momentos críticos de mucha volatilidad, momentos críticos en otros ámbitos que le pueden afectar a la bolsa. Entonces, cuando suceden eventos muy importantes de un gran impacto, entonces muchas veces lo que hace el índice es cerrar las operaciones en ese momento por unos minutos. Si la baja sigue muy pronunciada, se cierra por más tiempo, y si el índice no deja de caer, simple y sencillamente van a cerrar las operaciones ese día. Entonces, por eso en la práctica el Nasdaq y cualquier otro índice no podría caer un 50%, porque cierran las operaciones. Esto nos da también un tema muy interesante, y es que el que una bolsa de valores cierre las operaciones de un índice o de ciertas acciones no significa que esas acciones vayan a dejar de caer en precio y en valor. Simple y sencillamente que
como ya no se pueden negociar, entonces ya no sabemos la percepción que tienen los inversionistas respecto a un índice o a una acción. Lo que nos da el precio de la bolsa es precisamente las percepciones de muchos inversionistas. Entonces, cuando ya se cierran las operaciones, ya no sabemos qué es lo que está pasando con el precio. Nos podemos imaginar por las noticias y qué tan grave puede ser el impacto en un índice o en una empresa, en una acción en particular. Pero ya no tenemos la retroalimentación del precio que está cotizando segundo a segundo en una bolsa de valores. Entonces, esto es muy importante conocerlo porque el que una bolsa de valores y por lo tanto específicamente este ETF no pueda caer mucho en un día no significa que podamos dejar de preocuparnos por nuestras inversiones. Al contrario, es importante comprender a través de estas preguntas de qué manera se gana y se puede perder en los instrumentos en los que estamos operando. Son instrumentos, los acciones, futuros, ETFs apalancados, son instrumentos que se tienen que comprender muy bien, porque no son inversiones en los que podamos comprar y simple y sencillamente ya no verlos. Si lo queremos hacer así por mucho tiempo, bueno, puede ser una estrategia muy definida de comprar y mantener un activo muy específico, pero para eso tendríamos que hacer un análisis muy bueno. Entonces, siempre es importante estar al tanto de lo que pasa con nuestras inversiones y sobre todo comprender cuáles son los riesgos y las formas en que se puede presentar una pérdida o una ganancia. Esta pregunta me la hicieron aquí mismo en este canal de YouTube y es muy interesante precisamente por eso. Entonces la respuesta es sí, si el Nasdaq cayera un 50% en un día, el TQQQ debería caer 150%. En la práctica no va a suceder, muchísimo antes, incluso antes del 10% de la baja en el Nasdaq, se cierran las operaciones. Entonces, por eso en la práctica no puede caer. Además de lo que ya mencioné, que el TQQQ está hecho para ofrecer esa proporción de rendimiento en un día. Entonces, cada vez que hay que pasa un día, entonces se van agregando todos esos rendimientos y al final no es precisamente las 3 veces que es la proporción con la que fue diseñado, cuando lo dejamos varios días, semanas o meses. Bien amigos, pues espero que esta información sea de gran utilidad. Nos vemos. Hasta la próxima.